continuamos con el programa y mañana se va a realizar en todo el país una marcha que tiene que ver con la violencia de género. Para hablar de ese tema estamos con la ex jueza de familia y minoridad, quien también es nuestra columnista en la radio, la doctora Gabriela Yuba. Gabriela, muy buenas noches, gracias por venir. Gracias, Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches, Gabriela. ¿Cómo te va? Violencia de género, todos los días nos encontramos en los medios con un caso, más de uno. ¿Se visualiza más ahora? ¿Hay más casos ahora? ¿O precisamente es por eso? Porque se empezó a hablar, entonces se ve más. Mira, Marcelo, yo creo que es un poco de ambas cosas. Creo que gracias a la difusión, a las redes sociales, a los medios de comunicación, esto se conoce, la gente lo vuelca, pero también estamos frente a una sociedad más violenta. Lo que habría que preguntarnos, pienso yo, es esta convocatoria de mañana que me parece muy significativa, que es la punta del iceberg, ¿no? Digamos, ¿por qué una convocatoria, una marcha? ¿Para qué? Para pedir justicia, para pedir más medios, para pedir más inversión. ¿Qué pasa con las asignaciones presupuestarias en los presupuestos con relación al tema del tratamiento de la violencia de género? ¿Son suficientes? ¿Cuáles son los medios o los recursos con los que cuenta la comunidad? ¿Los conoce la gente? Eso me parece que es un punto a estudiar, un punto a trabajar. Yo te podría mencionar, digamos, varias leyes o varios cuerpos normativos, convenciones, la Convención Interamericana o Belén do Pará, que es a nivel regional de los Estados americanos, que se dictó en el año 96 con relación a la lucha contra la violencia de género, la Ley Nacional 26485, que recientemente la provincia el año pasado adhirió a la parte de procedimiento, si bien era una ley nacional y que se aplicaba y era de orden público en todo el país. La Convención de Eliminación contra todas formas de discriminación contra la mujer, que es un tratado internacional de derechos humanos que está en la Constitución Nacional y también es norma obligatoria. Es decir, que marco normativo hay. Marco normativo hay. La Convención de los Derechos del Niño también, porque no nos olvidemos que las niñas y adolescentes menores de 18 años son también víctimas de violencia. Entonces, ¿hacen falta más cuerpos normativos? Yo creo que tenemos suficiente. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Yo diría que empezar a ejercer las llamadas buenas prácticas. Buenas prácticas podemos incluir no solamente una buena legislación, una legislación compatible con estas leyes y tratados de derechos humanos, sino también actividades y acciones concretas de política. Política no en cuanto a partidos políticos, sí, políticas en cuanto políticas a acciones, públicas. Políticas públicas. Y acá, bueno, viene el gran desafío como sociedad, como comunidad. Nosotros tenemos que ser actores de cambio, tanto las mujeres como los varones, todos incluidos, porque cuando hablamos de perspectiva de género, de transversalización, que son dos principios, Marcelo, que están presentes como principios rectores en las políticas públicas, en el diseño de políticas públicas en materia de lucha contra la violencia de género, es esto de la perspectiva de género. ¿Qué es? Perspectiva de género no es que, digamos, se refiere solamente a temas, esto es de mujer y esto es de varón. Perspectiva de género alude a una mirada que engloba a todos. La transversalización es un principio que apunta a la igualdad y no discriminación, que recorre en forma transversal, lineal, a toda la sociedad, a toda la comunidad. Entonces, lo bueno sería que quizás tomáramos conciencia todos de qué es lo que nos falta, qué es lo que nos falta como sociedad o como comunidad. Capacitación. Siempre estamos necesitados de una capacitación y formación, porque estas materias con respecto a lo que es derecho de familia, violencia de género, son materias muy dinámicas y es necesario capacitarse, formarse. Sí, se renuevan permanentemente. Totalmente, pero para poder enfrentar y cómo poder resolver o tratar una situación de violencia, cómo saber escuchar a la mujer, a la niña, al adolescente, porque muchas veces es la única prueba que tenés, Marcelo, el testimonio de la víctima. Cuando hablamos de violencia de género, ¿de qué tipos de violencia se puede hablar?
Mira, la ley te describe varios tipos. Hablas de la violencia familiar, hablas de la violencia física, de la violencia sexual, que no solamente tiene que ver con el aspecto genital, de la violencia obstétrica, hablamos de violencia simbólica y violencia mediática. Esto de cuando, por ejemplo, salen en publicaciones periodísticas o en los medios expresiones que sean discriminatorias o que afecten a la dignidad de la mujer, violencia económica, si te controlan la tarjeta de crédito, si no tienen las mujeres disponibilidad o manejo respecto de los bienes. Que eso también ha ido cambiando ese enfoque, porque antes cuando se hablaba de violencia era el golpe, era la agresión física. Hoy se ha establecido que hay diferentes formas de ejercer violencia hacia la mujer y se ha logrado ir determinando cuestiones que antes quizás eran, lo charlábamos hoy en la radio, lo que antes era, son celos, simplemente hoy se lo puede establecer como es un control que se ejerce sobre la mujer. Claro. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Dame las claves de tu teléfono y demás. Claro, tal cual, Belén. En realidad lo de la violencia es un proceso, porque cuando generalmente nosotros nos enfrentamos a casos lamentables como la muerte de una joven, la muerte de una mujer, esa muerte no vino aislada. Si uno va un poco interiorizándose de la historia de vida, nos vamos a dar cuenta que atrás de eso, en tiempo atrás, la mujer ha sido víctima de otros tipos de violencia. Empezó con un golpe o empezó con una humillación, empezó con un control de sus amistades. Me parece muy importante en este sentido recalcar algo que para mí es fundamental y lo hablábamos en la radio, que es el tema de la prevención y el trabajar, por ejemplo, con el tema de los noviazgos en los adolescentes, los noviazgos violentos. Sabés que hay programas a nivel de, por lo menos yo conozco en Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, programas que tratan este tema de los noviazgos violentos. Y es importante porque muchas veces las jóvenes mantienen una relación con su pareja, con su novio, y no se animan a dejarlo porque les dicen, me suicido si vos me dejás. Te controlan la forma de vestir, te piden la clave de Facebook, la clave del correo electrónico, el modo de vestirse, te quitan la posibilidad de poder, te coartan la libertad de poder tener relación con tu familia, con tus amigos. Bueno, esos son todos indicios que es necesario saber identificarlos. ¿Y cuáles serían los indicios? Esos serían los que da, digamos, el violento. ¿Cuáles serían los indicios de la víctima para que un padre se dé cuenta que su hija está por ahí en una situación de riesgo? Bueno, yo no soy psicóloga, pero sí te puedo decir lo que la experiencia me ha mostrado, cambios de humor, retraimiento, mal rendimiento en la escuela. Si aparece, vamos a suponer de que la joven practica deporte, aparece siempre con alguna lesión y sabemos que te dicen, bueno, es por el hockey o es por el básquet o es por el deporte que sea. El dejar a sus antiguas amigas, el vestirse de una determinada manera, no me peino, no me corto el pelo porque a mi novio no le gusta. Es decir, hay muchas cosas. En realidad los padres son los que tienen, los padres y los amigos también, tienen que estar atentos acerca de estos cambios en la conducta de los jóvenes. Entonces, hay que estar alerta y lo que sí me parece importante es el trabajo desde la prevención, pero también que desde las políticas públicas se pueda otorgar, se pueda munir a las distintas instituciones de la capacitación y de los recursos necesarios. Por ejemplo, nosotros sabemos cuántas instituciones hay públicas u ONG que trabajan sobre el tema de la violencia, dónde están, cuáles son sus teléfonos. ¿Se necesita algún requisito como para poder ir y pedir un asesoramiento? ¿Tengo que pagar? ¿Necesito un abogado? Esas son cosas que me parece importante difundirlas. No es necesario. ¿Cómo se dispara el protocolo para mucha gente que a lo mejor está viviendo ese calvario de que sufre una violencia? ¿Qué debe de hacer y cómo se dispara? Bueno, vamos a establecer dos cosas. En la formulación del protocolo yo diría de que todos los organismos sociales, públicos o privados que estén interesados en el tema comprometidos con el tema de la violencia y el tema de la violencia familiar y violencia de género, recordemos de que es
indelegable en el Estado la atención de estos temas, es juntarse, reunirse y decir, bueno, a ver, hacer un relevamiento de lo que tenemos, desde la normativa que hay a nivel provincial y nacional o internacional para que se conozca, hasta desde lo local y los recursos que tenemos. Y desde lo práctico, una mujer, una persona que quiere poner en funcionamiento el sistema de justicia o ir a la policía, es presentarse en un organismo, ya sea un centro de salud, sea la escuela, porque puede ser que vaya la madre a buscar al niño a la escuela y tenga un problema y confía en la maestra, o en la justicia, en la comisaría, y bueno, ahí se empieza a poner en marcha este mecanismo. Deberá ser citada, deberá ser convocada y tener la entrevista con un equipo interdisciplinario. Esto es muy importante, la existencia de equipos capacitados, porque la capacitación, Belén y Marcelo, y la educación es una herramienta fundamental para la efectividad de los derechos, pero también para poder vencer esos miedos y esos temores que todos tenemos y dudas acerca de cómo hacer frente a una situación de este tipo, cómo poder brindar la mejor respuesta y más rápido y eficaz, porque si no estamos afectando, Belén, el acceso a la justicia, claro, que tiene que ser real y efectivo. ¿Qué pasa cuando, porque siempre se dice, lamentablemente se actúa ya tarde sobre el problema consumado? Esta mujer detecta que hay un montón de síntomas que la conducen a una situación de violencia. No tiene un moretón, no tiene un ojo en compota. Bueno, ¿cómo hace para manifestar esta situación sin tener una prueba contundente de lo que le sucede? Para que le crean y le tomen la denuncia. Sí, perfecto, Belén. Mira, se tiene que concurrir a algún servicio, un servicio de salud, a un servicio o a la Defensoría o a un juzgado, y esto es muy importante. No importa si es competente o no es competente el juzgado, porque la ley misma te dice que cualquiera de la mujer, una persona puede ir a denunciar aunque sea incompetente. Claro. Y entonces habrá un equipo que sabrá a través de los informes y de cómo dirigir las entrevistas, de poder captar y poder elaborar un informe fundado sobre la base de sus conocimientos para poder acreditar, bueno, y poder presentar las peticiones en la forma que corresponde y así lograr las medidas de protección para la mujer, para sus hijos e incluso también para el grupo familiar, porque no nos olvidemos que muchas veces la mujer con sus chicos es albergado o alojado en la casa de algún familiar y ese familiar también es agredido. Es importante también saber si las mujeres tienen algún refugio o algún lugar donde ir en los primeros días cuando ocurre una situación de violencia. Muchas veces no tenés una red social, familiar, afectiva, porque justamente una de las cosas, de los primeros indicios es que esas redes familiares, sociales se cortan, la persona está aislada. Bueno, es importante saber entonces con qué recursos se cuenta en una comunidad para poder brindar la respuesta efectiva, rápida y adecuada, ¿no? Y por último, la sociedad cómo debe de actuar. ¿Qué pasa, o sea, con el famoso no te metas, no mires, cuando uno escucha escándalos, gritos, qué se debe de hacer? Más allá de que la obligación de cada uno es participar, ¿no? Y yo te diría que me meto. Yo, digamos, tenés que comprometerte. ¿Puedo ir yo que escucho al lado que hay gritos, ir y denunciarlo? Mira, sí. Podés ir y decir a la policía, al centro de salud, cuál es o el lugar, la oficina pública que vos pienses, juzgado, defensoría apropiada, y bueno, y poner en conocimiento, una oficina de desarrollo social, poner en conocimiento esta situación, y bueno, ellos verán como equipos, con el equipo técnico que corresponda, cómo poder abordar esta situación. Puede ser un problema de vecindad, puede ser un problema que nada tenga que ver, pero bueno, esta dicotomía entre lo público y lo privado, en esto de la violencia doméstica, de la violencia de género, ya no existe. Nosotros tenemos que comprometernos. Esto no significa que uno tenga que salir a denunciar todo. No, pero es preferible quedar como metido y no lamentar después lo que sucedió. Tal cual. Vamos a recordar que en muchos casos empiezan después, uno escucha en los medios, ¿no? En los noticieros, sí, porque yo escuchaba o veía a la señora, y bueno, ¿por qué no se habló antes? Porque en una de esas se podía brindar una solución
con una alternativa. Yo quería, si me permitís, Marcelo, comentarte un detalle que hoy en la radio no te pude decir el número. Sabes que hay una ley territorial que es la número 473, que es del año 91, del 12 de septiembre del 91. Nosotros somos provincia desde el año 91, es decir, 24 años, que establece esta ley la licencia para la mujer golpeada. Es decir, este es el título, ¿no? Licencia especial para la mujer golpeada. Y establece que en el ámbito de la administración pública y también en el ámbito de los municipios y empresas del Estado y Poder Legislativo, si una mujer era golpeada tenía que presentar la denuncia, o tiene que presentar, porque yo no sé si debe estar vigente esto, debe que presentar la denuncia o la copia y se le va a otorgar una licencia de por lo menos 5 días. ¿Con esto qué quiero decir? Que en realidad el título suena espantoso, licencia para la mujer golpeada. Y aparte hay que situarse hace claro, pero tenías que atrás, llevar el certificado, es decir, la copia de la denuncia, donde quizás tenés que ventilar toda la situación. Bueno, esto en realidad no ha sido tan malo como una primera reacción de una joven provincia preocupada por un tema tan grave, tan delicado. Quizás hoy las nuevas leyes nos dan otras herramientas, pero yo esto quiero que se los quería comentar porque no todo el mundo lo sabía. Incluso cuando yo lo encontré hace muchos años. Lo mismo que hay una ley provincial, la número 390, que dice que tiene que publicarse, exhibirse en lugares visibles, en oficinas públicas, en colegios, etcétera, los artículos 1 y 2 de la Ley 39. La Ley 39 de violencia doméstica se derogó, pero está la Ley 1022. Bueno, sería bueno quizás que retomáramos un poco esto y decir, bueno, que la gente sepa que existen determinadas leyes, que se puede ir a determinados lugares, simplemente una simple mención para poder brindar la ayuda eficaz y oportuna que la ley exige. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Mañana, 17 horas, ni una menos, todos a la Plaza Cívica con esta marcha. Nos vamos a ir al corte, cuando regresemos va a estar el candidato a gobernador por unir TDF, Federico Ciurano, el candidato a legislador, Oscar Rubinos, y el candidato a concejal, Juan Manuel Romano, por la Unión Cívica Radical. Vamos a escuchar propuestas. Ya venimos, Código TDF, en vivo, en directo, para toda la provincia.